es el día número 50 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses. Y la lectura bíblica correspondiente hoy se encuentra en Lucas capítulo 9. Y en Lucas capítulo 9 tenemos usualmente subtítulos en nuestras Biblias y menciona el costo del discipulado o la demanda del discipulado. Me gustaría más bien llamarlo el costo del reino de Dios. Porque si bien es cierto, los hombres buscan seguir a Jesús, el Señor Jesucristo hace énfasis en sus respuestas en el reino de Dios. Que uno no es digno del reino de Dios. Que lo que tiene que hacer es ir y anunciar el reino de Dios. Y ahora vamos a ver que esa diferencia es bastante importante. ¿Por qué? Bueno, el primero de los que tomaron la decisión de seguirle, le dicen: te seguiré a donde quiera que vayas, de forma voluntaria. El Señor Jesucristo le responde diciendo: las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto quiere decir básicamente que hay un costo muy alto para seguir a Jesús, especialmente en el aspecto material. El Señor Jesucristo no promete prosperidad. Lo que promete es más bien escasez, necesidad, incomodidad. Nada seguro en este mundo. Porque la seguridad que Dios nos da no es para este mundo, sino para la eternidad. Para el reino de Dios, no para este reino. El segundo discípulo, a diferencia del primero, es llamado por el Señor Jesucristo. Y le dice: ven, sígueme. Este le responde diciendo: deja primero que vaya y entierre a mi padre, y luego te seguiré. A esto el Señor Jesucristo le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de los cielos. Y aquí empieza una enseñanza bastante, a veces difícil de tomar. ¿Cuál? Que el reino de los cielos tiene primacía. ¿Por qué? Por cualquier mandamiento de hombre. ¿A qué me refiero? Bueno, el honrar a los padres y a las madres es una enseñanza bíblica. Pero hay una urgencia. Hay una urgencia en el reino de Dios. Está cerca, está aquí ahora. Y la segunda venida es mucho más inminente. ¿No? Las demandas del reino llegan a anular las lealtades familiares. Aquí primeramente con el Padre. El Señor Jesucristo enseña que tiene una prioridad y primacía el reino de Dios por sobre incluso estas lealtades y relaciones familiares, lo cual es sorprendente. Y el tercero es incluso más difícil de tomar, porque el tercero le dice al Señor Jesucristo: te seguiré, Señor, de forma voluntaria, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. No era el primero en decirlo. Eliseo lo hizo, ¿no? Antes de seguir a Elías, se despidió de su familia. Pero con Cristo y la apertura del reino de Dios y la urgencia del reino de Dios, estas lealtades familiares, estas relaciones familiares pasan a un segundo nivel, a un segundo plano. El Señor Jesucristo a este hombre le responde: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Hoy en día hay una enseñanza bastante popular que no es muy nueva, que digamos. La he escuchado no desde hace mucho, y sobre todo se ha puesto en una relevancia bastante fuerte. ¿Cuál? Que tu primer ministerio es tu familia. Yo no iría tan acelerado en aseverar algo así,
Primero porque la Biblia no lo escribe, no se encuentra en un versículo de forma literal diciendo tu primer ministerio es la familia. Y en segundo lugar, porque el reino de los cielos, ¿no?, exige de nosotros incluso costos muy altos. Si el primer ministerio es la familia, entonces tendríamos que decir que ninguna persona podría servir a Dios sin haber sacrificado familia, lo cual sería en contra de la palabra de Dios misma, ¿no? La palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿no?, que aquel que no hay quien no haya dejado padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, mujer, ¿no?, que no vaya a ser recompensado, que no haya tenido que sacrificar nada de eso por Dios, que no vaya a ser recompensado. Obviamente, no buscamos sacrificar la familia simplemente para alcanzar una mayor recompensa. No. Pero tampoco lo otro. No le restringimos a Dios nuestra familia como el costo de seguirle. Y en esto hay que tener, obviamente, mucho cuidado, que no se malinterprete, ¿no? Hay que tener mucha delicadeza. Lo que yo he visto mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, es que esta enseñanza es primordial. Y lo que mucho he visto es ya una idolatría de la familia. No solamente poner a la familia en primer lugar, sino en primer lugar por sobre todo. ¿No? Hay una idolatría de la familia que es a la cual muchos están cegados, ¿no? El otro extremo es también terrible. El no amar a tu familia y no cuidar de tu familia es igualmente terrible que llegar al punto de idolatrar a tu familia. Ambos son terribles. Pero lo que va en primer lugar, nos dice el Señor Jesucristo, claramente, eso sí está escrito de forma literal. Buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios. No a Dios. Nosotros hemos acortado ese verso. Decimos, buscamos primero a Dios y después nuestra familia y después así sucesivamente. No, el verso no dice Dios, dice el reino de Dios. ¿Qué implica el reino de Dios? ¿Es simplemente el reino de Dios mi relación personal con Dios, íntima con Dios, eso nada más? No, implica mucho más que eso. Y algo que se ha perdido, hermanos, algo a lo que hemos reducido nuestro evangelio, es simplemente a buscar esa intimidad personal con Dios, a esa relación personal con Dios. Curiosamente, esa relación que nadie puede ver. Bueno, tú no sabes lo que hay en mi corazón, decimos. Tú no sabes cómo amo yo a Dios. Tú no sabes que yo tengo toda mi fe puesta en Él. Sí, pero eso no se puede ver, ¿no? Pero lo que sí yo puedo ver es si tú pones en primer lugar el reino de Dios, no a Dios. Porque Dios no quiere que lo pongas en primer lugar a Él, si es que no vas a vivir para su reino, para la extensión del reino de Dios. Entonces, el costo del discipulado es muy alto. Pero más que el costo de discipulado, yo diría el costo de vivir para el reino de Dios es muy alto. Y te animo mucho, hermano, a que vivas para el reino de Dios. ¿Para qué estás viviendo? ¿Es para el reino de Dios? Para tu reino es terrible. Para tu familia es terrible. Para tus metas, tus objetivos es terrible. Vivimos para el reino de Dios.
¿no? Decimos, a veces vivimos para Dios, pero simplemente para aplacar nuestra conciencia. Bueno, basta con que lea mi Biblia y ore un poquito y ya. No, es mucho más que eso. Es el reino de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día. Nos vemos el día de mañana.